para la iglesia. Estaremos hablando las diferentes profecías que registra la Biblia, la venida preliminaria de Cristo. Estaremos hablando de la reconstrucción del templo en Jerusalén, el pacto de paz, de la gran tribulación, la revelación de la identidad de la bestia, un gobierno mundial, el control global de religión, economía, política, etcétera, adoración mundial a la bestia, el sistema de seguimiento e identificación global perfecto, el rapto. Posteriormente estaremos hablando en la venida preliminaria de Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de los santos vivientes sobre la tierra. Estaremos hablando la segunda venida de Jesús como Rey de Reyes. Estaremos hablando lo de la guerra de Almagedón, las ataduras a Satanás, su lanzamiento al foso. Estaremos hablando digamos, el gobierno milenial. En fin, hay tanta información que queremos compartir y la vamos a repartir en las diferentes series. Y así que abramos nuestra Biblia en Mateo, o el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Gloria sea al Señor. Y vamos a entrar en una conversación que se encuentra, vamos a empezar del versículo 1 al versículo 8. Creo que esa va a ser una buena introducción para que podamos entablar esta parte. Esto es muy importante, hermanos. Cristo viene pronto, y a veces decimos Cristo viene pronto, pero a veces no hablamos lo que tiene que ocurrir para poder entonces ver este acontecimiento. Recuerden, Jesucristo nos dijo: aprended de la higuera, que cuando su hoja cae, ¿qué dijo? Sabed que el invierno está cerca. Así que esto es muy, muy importante. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 24, vamos a leer del verso del 1 al verso 8. Y obviamente yo voy a necesitar de su ayuda para ayudarme a leer. Yo voy a leer verso 1, verso 2, y de ahí posteriormente le voy a pedir a alguien de ustedes que me ayude con el verso 3 al 8. Mateo 24, verso 1, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: y salió Jesús, íbase del templo, y se allegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Alguien que me ayude el verso 3 al 8. Y sentándose en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del mundo? Y él respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiré de guerra, rumores de guerras. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Amén. Gloria sea al Señor. Recuerde, si usted tiene una pregunta, un comentario, siéntase libre de poder interactuar con nosotros. Pero pongamos atención precisamente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde,
hay varios personajes en la Biblia que hablaron precisamente concerniente a este acontecimiento mundial. Nuestro Señor Jesucristo, hablando precisamente algo que ya había hablado también el profeta Daniel. El profeta Daniel habló también de estos acontecimientos. Daniel capítulo 9, verso del 24 al 27. En fin, vamos a leer más adelante, vamos a ir a los diferentes versos. También el apóstol Pablo habló concerniente a este acontecimiento, precisamente en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 12. Y también habló precisamente el apóstol amado, el apóstol Juan. Y podemos también ver en el libro de Apocalipsis concerniente a todo este acontecimiento que estará ocurriendo. Y la intención mía a través de estas lecciones no es solamente para que usted esté alerta de lo que va a pasar, pero que usted esté consciente de lo que la iglesia ha recibido a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo y de lo que ella ha aceptado a través de nuestra asamblea general, para que nos vayamos entonces entrando en esto. Recuerde, vivimos en un mundo moderno donde estamos en los tiempos del internet, donde hay acceso a información general, donde hay demasiados maestros, teólogos, en fin, diferentes ramas que están hablando, como la escatología, en fin, y queremos nosotros mantenernos en el parámetro de la Biblia y lo que la iglesia de Dios ha entendido. Una vez que nosotros nos identifiquemos en eso, entonces podremos tener una conversación más profunda en esto. Gloria sea al Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, precisamente fue una de las preguntas que se le hicieron cuando Él se sentó y entonces les empezó a enseñar y les dice, muy importante, cuando le preguntan, ¿cuándo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dijo, mirad, dice, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Cristo es la palabra griega para decir el enviado, el Mesías. Así que vendrán muchos diciendo Dios o Cristo, el Espíritu Santo, o yo tengo esta revelación. Y dice, y a muchos va a engañar. Es más, si leemos a través de las épocas, tenemos incluso sectas religiosas como los Testigos de Jehová, que han enseñado muchas falsedades concerniente a la venida, y han sido avergonzados cuando estas cosas no ocurren. Tenemos también los adventistas con las revelaciones de Ellen White. Tenemos las interpretaciones de los mormones. Tenemos, en fin, tantas diferentes otras sectas y religiones que traen un aspecto que engaña a la gente. Pero Cristo dijo claramente en Mateo 24, verso 4, mirad, pon atención, está alerta, está atento, que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero en el verso 6, y oiréis guerras y rumores de guerra. Creo que esto lo hemos visto a través de todos los años. ¿Quién no se puede incluso imaginar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? Estoy seguro que la gente en esa época haber dicho, ya esta es la venida de Cristo, mira, todas las naciones se han levantado una contra otra. Y veréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá pestilencias, muchas enfermedades. Hoy en día tenemos, ¿verdad?, este famoso coronavirus. En los principios de los 1900 tenían como la fiebre española, en fin, otras enfermedades. Dice, y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, ponga atención al verso 8, dice, principio de dolores. Y la frase principio de dolores es usada para referirse a los dolores de parto de una mujer embarazada antes del nacimiento de un niño. Antes que nazca ese niño, que empiezan unos dolores, unas contracciones. Sus dolores se vuelven más frecuentes y más severos hasta que nace el niño. Aún así, Jesús dijo que así serían o así son las cosas que deben suceder antes del fin del mundo. Una de las cosas que mencionó fueron pestilencias, que sin duda estamos hablando de pandemias globales. Sin embargo, podemos esperar estas pandemias sean más frecuentes y más severas. Incluso recuerden, este coronavirus ha ido evolucionando. El Delta, el Omicron, en fin, tantas diferentes formas. Sin embargo, podemos estar seguros de que en las noticias vamos a escuchar estas cosas tal y como Cristo nos las advirtió. Así que vamos a entrar en profundidad. Todo esto que está pasando, la Biblia dice, mas aún no es el fin, sino más bien dicho, preparémonos, porque Cristo está pronto. Aleluya. Es por eso que no debemos limitarnos a confiar en la mano del hombre, sino más bien en la mano poderosa de Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. A Él sea la honra y la gloria. Y como le dije, vamos a estar hablando y vamos a ir interactuando entre una y la otra. Según nuestro tratado de las 29 enseñanzas y también lo que dice el libro de IEB, el segundo tomo, concerniente a la venida preliminaria de Cristo, la iglesia entiende a través de lo que la Asamblea General aprobó en la 18ª enseñanza prominente de la Iglesia de Dios, la segunda venida preliminar de Cristo Jesús, en la cual primero la venida preliminar de Cristo va a ocurrir también la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de los santos vivientes sobre la tierra de la mortalidad a la inmortalidad, porque seremos, recuerden, los que han muerto en Cristo resucitarán y los que estemos vivos, dice que seremos transformados. Bendito sea el Señor. Y posteriormente esperamos el arrebatamiento de la iglesia, mejor conocido por muchos como el rapto. Esa es la venida preliminaria. Es decir, Cristo viene, pero no toca la tierra, sino hay algo que va a entrar todavía, una segunda parte, que es entonces la segunda venida de Jesús, cuando Él entonces venga y se siente, ponga los pies sobre la tierra. Es conocida como cuando Jesús venga como Rey de Reyes y con sus miles de santos. Y cuando vengan, va a venir para poder entonces, van a venir varias cosas que van a ocurrir. Va a terminar la guerra del Armagedón, va a atar a Satanás y lo va a lanzar en el foso. Se va a sentar sobre el trono de David para reinar e imperiar por un periodo de 1000 años. Y como base, vamos a ver algunas escrituras que vamos a leer. Escrituras donde Cristo vendrá para resucitar los santos que murieron en la fe y para arrebatar a los santos que vivan en la tierra para encontrarse con Él en las nubes.
Y eso vamos a poner atención a las diferentes escrituras. Vamos a leer Mateo 24, versos 27 y 28. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 15 al 17. Y ya cuando hablemos precisamente de la segunda venida para reinar en la tierra por un periodo de 1000 años, vamos a ver las escrituras de Zacarías, capítulo 14, versos 4 y 5. Lucas capítulo 1, verso 32, Primera de Tesalonicenses 4:14, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso del 7 al 10. Vamos a leer Judas, versos 14 y 15, y posteriormente Apocalipsis capítulo 5, verso 10, capítulo 19, verso del 11 al 21, y capítulo 20, verso del 4 al 6. Yo sé que hay mucha información y tal vez usted no está alcanzando a apuntar todas las escrituras. No se preocupe, que vamos a ir detalladamente por una de ellas, para que usted no se sobrecargue su mente. Así que si se cansa y se duerma, póngase a doblar su rodilla y dígale: Señor, despierta mi mente espiritual, que quiero estar alerta para tu venida. Aleluya. Gloria sea al Señor. Posteriormente, también la Biblia nos enseña. Ahorita estoy dando una introducción a fondo general. Y tal vez si nos da tiempo hoy o la próxima semana, vamos a entrar ya más detalladamente una por una. Así que no se me desespere. No lo quiero sobrecargar, sino quiero que usted realmente reciba lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. También vamos a citar cronológicamente, según el libro del IEB tomo 2, en la sección de doctrina, donde dice que la receta para la apostasía, el abandono, ¿qué es apostasía? Es abandono o renunciar a la fe, es parte o es en parte el producto de varias cosas. Primero, los espíritus seductores y doctrinas de demonios. 2, volverse o apartarse de la sana doctrina y convertirse en las fábulas. Y 3, dar una apariencia de santidad, pero negando el poder de la misma. Y qué interesante, porque hay gente que cree que aquí en esta tierra nunca podrán vivir en santidad. Es decir, dicen, pretenden vivir, pero la niegan porque no creen que es posible. Y eso es apostasía. Así que espero que usted pueda poner atención a todo lo que vamos a estar hablando. Como les dije, no se me desespere. Vamos a entrar poco a poco a cada uno de estos temas. Quiero recordarles que el apóstol Pablo escribió a los santos de Éfeso que después de su partida, dice el apóstol Pablo en Éfeso, que entrarían lobos rapaces, iban a entrar a la iglesia sutilmente y que no perdonarían el rebaño. Se iban a levantar traidores en medio de nosotros, hablando cosas perversas con el fin de llevar discípulos tras ellos. Así dice Hechos capítulo 20, verso 29. Y qué tremendo, porque casi todos los que se apartan y dividen la iglesia, hablan barbaridades en contra de ella. Después de que la hablan de ella, la defienden y la aman, juran públicamente que aunque lo saquen por la puerta, se meten por la ventana, pero estarían ahí. Y dice la Biblia que son traidores, que hablan cosas perversas con el fin de llevar discípulos tras ellos. Hechos capítulo 20, verso 29 y verso 30. Esto prepara el escenario para la apostasía que viene en camino, a la cual se convirtió en una realidad, más bien dicho, en el año 325 después de Cristo, cuando la iglesia fue sepultada en el oscurantismo
al aceptar el credo de Nicea. Esto fue realmente un cumplimiento profético de lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Gloria sea al Señor. Así que vamos a entrar en esta que queremos empezar a hablar con cada una de las partes. Gloria sea al Señor. Y así que, como le dije, vamos a entrar ahorita en una introducción general y vamos a analizar este contenido. Analizando el contenido del capítulo 4, en el cual acabamos de leer. Verso 1 y verso 2 de Mateo 24 nos habla precisamente que el templo sería destruido. Eso es lo que dijo Jesús. Recuerden, en el tiempo de Jesús estaba el templo. ¿Cuál es el templo? El templo de Salomón. Recuerde que primeramente fue destruido precisamente cuando los babilónicos llevaron la primera cautividad de Israel o de Judá, y posteriormente 70 años después lo reconstruyeron, y posteriormente después el templo vuelve a ser destruido por el emperador Tito en el año 70 después de Cristo. Así que verso 1 y verso 2 hablan de que el templo sería destruido. Así que esto es importante ir notando lo que dice la Escritura. El Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para que pueda venir el fin. ¿Quién me lee el verso 14 de Mateo 24? Porque quiero que usted lo lea y pueda usted entender lo que la Escritura dice. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, e entonces vendrá el fin. Aleluya. Así que es importante que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y qué interesante que hoy estamos viviendo una época donde, mire, yo estoy ahorita aquí en California, algunos de ustedes están en Nueva York, otros de ustedes están en Connecticut. Estamos entrando en una globalización donde podemos llegar a diferentes partes del mundo. Tercero, Cristo cita al profeta Daniel como prueba de lo que él estaba hablando. Porque ¿qué dice el verso 15? Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Aleluya. Así que, como les dije, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando concerniente al fin del mundo, concerniente a su venida, él cita al profeta Daniel. Y el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, él habla precisamente lo que se conoce, esas famosas de las 70 semanas de Daniel, donde cada 7 semanas, o sea, cada semana representa un año. Él habla primero que 7 semanas por 7 años son 49 años, 62 semanas por 7 años son 434 años. Y la última semana que representa los 7 años precisamente de lo que vamos a ir entrando. Porque los primeros 7 años es donde él está hablando de la reconstrucción de Jerusalén. Y vamos a ir a leer para que vaya entendiendo. Los 434 años son el periodo desde la reconstrucción del templo hasta el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
Y también habla precisamente de los últimos famosos 7 años de lo que es la gran tribulación, donde estará presente el anticristo. Pero bueno, vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de estos pasos. Así que, simplemente para ir compaginando, ¿quién me ayuda a leer Daniel capítulo 9, verso del 24 al 27? Yo quiero que usted se involucre en esto. 60 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expirar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas tornarse a edificar la plaza y el muro en templos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación y derramarse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Aleluya. Precisamente lo que acabo de mencionarles está en esto que acabamos de leer. Y se lo voy a resumir de esta forma. Verso 24 y 25 de aquí de Daniel capítulo 9 habla que viene el Mesías, es decir, Jesús nace. En el verso 26 habla de que el Mesías ascienda al Padre y también la destrucción del templo. Recuerde, esto tuvo cumplimiento en el año 70 con el emperador Tito. Y posteriormente en el verso 27 dice, habla que viene el anticristo. Y ponga atención, en el verso 27 hace referencia a una semana, es decir, 7 años de tribulación. Así que como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo apeló al profeta Daniel en su narración que le estaba dando en Mateo capítulo 24, verso 15. Ahora, vamos a regresar rápidamente a Mateo capítulo 24. Y vamos a ver que en el versículo 29, ¿qué dice el versículo 29? Quiero que usted lo lea, porque yo no quiero que usted diga que yo estoy hablando cosas que no están en la Biblia. Recuerde, dice la Biblia que el que lea entienda, es decir, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos abra el entendimiento. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbrera, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Así que en el versículo 29 que acaba de leer el hermano, está hablando Jesús precisamente de la gran tribulación. Y ahora, ¿qué dice el verso 42 y 44, hermano?
¿verdad? Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabe que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Es decir, nadie sabe cuándo será la venida de Jesús, pero si recuerdan, habíamos leído en el verso 8 donde dice que todo esto que estaba pasando a nivel mundial, las pestilencias, las guerras, los terremotos, dice, no es el fin, sino ya dice principio de dolores. Cuando la mujer está embarazada, de repente hay ciertos meses, puede ser a los 6 meses, 7 meses, y de repente a veces algunas tienen dolores. 8 meses tiene dolor y va corriendo al doctor porque cree que ya van a nacer. ¿Y qué hace el médico? Tiene que examinar la frecuencia de los dolores, la intensidad del dolor, y después le dice, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa, todavía no es tiempo. Aunque sintió el dolor. Y cuando el niño va a nacer es cuando los dolores empiezan a aumentar, más aún no sabemos exactamente cuándo nace. Algunas de ustedes que estaban en el hospital, algunas de ustedes tal vez tuvo su bebé en el momento que llegó al hospital, otras estuvieron ahí 12 horas, otras estuvieron hasta 48, hasta 3 días ahí esperando que nazca el niño, y me imagino que el hermano Michael no quería salir. El hermano Rosario lo quería jalar y el Michael se agarraba y decía, no nazco todavía. Aleluya, por eso el hermano lo quiere mucho. No sabía cuándo iba a poner ese momento. Así que aquí dice, nadie sabe cuándo será, sino tenemos que estar alertas. Tenemos que estar listos. A veces decimos, primero quiero estar bien con Dios para poderle servir bien. Hermanos, dice aquí que nadie sabe cuándo vendrá. No vaya a ser que te sorprenda la muerte, o no vaya a ser que te sorprenda Cristo en su venida y ni cuenta ni tiempo te dé para poderte preparar. Ahora, ¿qué dice el versículo? Ya leímos el 42 y 44. Ahora vamos a ver, leímos la narración de Jesús en Mateo 24. Leímos la narración de Daniel en el capítulo 9. Ahora vamos a ver la narración de este acontecimiento en las palabras del apóstol Pablo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 12. Y obviamente espero que usted me ayude a leerlo, porque yo no quiero que usted diga que yo estoy leyendo algo que la Biblia no dice. Yo quiero que usted sea testigo de lo que vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 12. Léalo, hermana. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Amén. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios,
haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Hasta ahí, hasta el versículo 8. No. Sigue leyendo hasta el 12, perdón. Llega al 9. Y aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Santo Dios, que Dios nos ayude. Así que como acabamos, nuestra hermana acaba de leer, en el verso 3 empieza a hacer algo importante, donde dice que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo, la segunda venida no puede venir, sino que antes venga primero que la apostasía. ¿Y qué dijimos que era apostasía? Abandono de la fe. Amén, aleluya. Exactamente. Así que es tan importante que podamos entender esta parte. La apostasía es el abandono o el renunciar a la fe. Así que dice que primero tenía que venir la apostasía, y como vemos, esto ocurrió en el año 325, donde la teocracia fue reemplazada precisamente por la monarquía, donde la palabra de Dios fue reemplazada por credos, donde el Espíritu Santo fue reemplazado ahora por la dirección del gobierno. Muchas cosas que ocurrieron. Y el día de hoy todavía estamos viendo efectos grandes de apostasía. Por eso que vemos tantas religiones, tantas cosas, porque todo esto tiene que acontecer para que pueda haber al final del tiempo dos identidades. Va a tener que ver la iglesia y va a estar también la que imita a la iglesia. Así como está Cristo y el imitador, que es el anticristo, está la iglesia y también está el que imita a la iglesia. Y eso lo vamos a ver más adelantito en Apocalipsis, para que podamos entender a más profundidad esta parte que estamos hablando. Así que tiene que manifestarse la apostasía. Y aquí algo muy importante en el verso 3, dice también, y se manifestase el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué es este espíritu del hombre de pecado? Dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Qué interesante que hoy en día estamos viviendo un tiempo tan tremendo, donde incluso el gobierno canadiense ahora, que a través de los años era conocido como un gobierno, digamos, entre comillas, cristiano, porque era católico anglosajón de la iglesia de Inglaterra, ahora dice que la Biblia está llena de mentiras y que realmente no es un libro de verdad. Así está entrando también lo que la Biblia prohíbe como pecado, el hombre lo declara como normal. La Biblia dice que es abominación a Dios que el hombre se eche con hombre y mujer con mujer,
pero el nombre de pecado dice, eso es normal, es mi derecho, eso es lo que la ley me da y yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Y es por eso, hermano, que es importante que pongamos atención a lo que Dios quiere, porque si no entramos en ese espíritu engañoso que se opone a contra lo que es Dios. Ya no quieren que incluso se hable de lo que es la deidad de Dios, porque el hombre no quiere ser responsable de la inmoralidad que está haciendo. También en el verso 4 que acabamos de leer, está hablando que el anticristo se va a sentar en el templo, porque dice oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente, dice, en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿No le da, no le viene esto a su mente, este espíritu que se está moviendo ahora? Donde la ciencia incluso toma el lugar de Dios, el hombre quiere tomar el lugar de Dios, y hay algo tan tremendo en oposición, que incluso los mismos cristianos se están levantando contra los cristianos, se están atacando unos contra otros y contra todo lo que tiene que representar Dios. Qué tremendo lo que pasa. Y en el verso 8 está hablando que Cristo viene y derrota a ese anticristo, ese hombre de pecado. Porque en el verso 8 dice, y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oh, qué tremendo. Pero bueno, no quiero hablar de más, quiero preguntar si hay alguna pregunta o comentario de lo que hemos hablado hasta el momento, porque hay mucho, mucho que cubrir. Aleluya. Porque era importante para mí que habláramos esta parte. Recuerde, hablamos precisamente de lo que Jesús habló, la profecía de Jesús de Mateo capítulo 24, especialmente del verso 15 al verso 21. ¿Quién me ayuda a leer esa parte? De 21 hacia adelante. Ya leímos el 15, ahora lea bueno, otra vez del 15 al 21. 24. Sí. Sí. Por tanto, cuando veyera la abominación de asolamiento que fue dicho por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces lo que está en Judea huya a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de lo que cría en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Amén. Así que esto precisamente concuerda con la profecía de Daniel sobre la abominación desoladora que fue determinada sobre el pueblo judío. Pero también Jesús profetiza que cuando esto suceda, en el templo los judíos correrán hacia las colinas, donde muchos de ellos se perderán o perderán la vida y serán decapitados por la espada, porque se niegan a recibir la marca de la bestia, la cual es una señal como una adoración o digamos donde se somete sumisamente al anticristo, donde también incluso en Apocalipsis nos habla que habrá 144,000 de ellos que escaparán al desierto, donde serán sellados y protegidos de la ira de Satanás y la ira de Dios por 3 años y medio durante esta gran tribulación. En fin,
Hay mucho que cubrir, pero sé que el tiempo avanzó, ya son las 8:40 y no quiero realmente sobrecargar sus mentes. Quiero que usted medite en lo que hemos hablado. Quiero que usted le ore al Señor, dígale al Señor, Señor, ábreme mi entendimiento, guíame en tu palabra. Porque cuando estamos hablando de todo esto, solamente el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a discernir y discernir los tiempos. A veces estamos tan confiados en nosotros, en nuestro intelecto, en nuestro entendimiento o en nuestro sentimiento, que se nos olvida que la palabra de Dios dice que a muchos van a engañar, serán engañados, incluso a los elegidos, los escogidos. Y es por eso que el Espíritu Santo es tan importante como usted no tiene idea, que esté operando activamente en su vida, que el Espíritu Santo esté vivo en usted, para que el Espíritu Santo lo esté guiando correctamente. De otra forma, usted ni cuenta se va a dar cuando Cristo venga y usted se quedará. Esto es serio. La palabra de Dios es real. Pongámonos a cuenta con Dios en cualquier área que tengamos que corregir y dejemos que Él realmente, su palabra y el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. ¿Hay alguna pregunta, comentario antes ya de concluir y terminar este día? Bien. Si no lo hay, gloria sea al Señor. Espero que usted haya entendido lo que hemos querido compartir el día de hoy. Y yo quisiera pedirles en el amor del Señor que entremos en una oración en esta hora, pidiéndole al Dios que nos ayude a estar apercibidos de todas estas cosas.